Las experiencias cercanas a la muerte son un tema muy interesante, ya que confirman que hay vida después de esta vida física. Existen millones de relatos de gente que estando en el umbral de la muerte han dicho que han tenido encuentros con entidades interdimensionales de todo tipo, la mayoría con familiares ya fallecidos y otros con seres de luz que los han hecho volver a esta realidad física. Otros también han tenido encuentros con seres malignos que los han atormentado al llegar al otro lado. Investigadores científicos de todo el mundo están investigando dichas experiencias y hay un proyecto secreto en laboratorios que están haciendo estudios sobre estas experiencias para descubrir qué hay de cierto en todo esto, para saber si hay vida después de la vida física. En dicho programa, llamado Proyecto Inmortalidad, está como encargado el Dr. Sam Parnia, director de investigación sobre reanimaciones en la Universidad de Nueva York, quien tratará de determinar si las experiencias cercanas a la muerte son reales, es decir, discernir si sus causas son físicas o por el contrario, parapsicológicas o metafísicas. Para ello, el autor de varios libros analizará la actividad cerebral de los pacientes que sufren un paro cardíaco. De este modo tratará de determinar si las conexiones neuronales son susceptibles de provocar una experiencia subjetiva, verse a uno mismo fuera del cuerpo y en tercera persona mientras los médicos tratan de reanimarlo. Dicho proyecto está liderado por la Fundación John Templeton, que financia con $5 millones una selección de proyectos de investigación sobre las experiencias al borde de la muerte. El experimento del investigador norteamericano consiste en proyectar diferentes imágenes y sonidos elegidos al azar en las salas de reanimación de varios hospitales. Si ese 20% de pacientes en coma que viven una experiencia cercana a la muerte introduce referencias a las imágenes o sonidos proyectados, entonces se podría descartar la hipótesis más extendida sobre este fenómeno, que son simples alucinaciones posteriores a la reanimación. Otras hipótesis más ortodoxas sobre la existencia de las experiencias cercanas a la muerte son que están causadas por una anoxia, carencia de oxígeno en el cerebro, por el mal funcionamiento del lóbulo temporal, por alteraciones en el sistema límbico o por algún efecto neurotóxico. Pero ¿cómo explican los casos de gente que han estado viviendo una experiencia ECM que describen con precisión todo lo que ocurría a su alrededor mientras estaban en el quirófano? Hay una película del año 1990 muy interesante sobre este tema, curiosamente similar a este proyecto de estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte, titulada Línea Mortal, que trata sobre 5 estudiantes de medicina que han estudiado algunos de los casos de personas que volvieron a la vida tras estar clínicamente muertos. Deciden experimentar con ellos mismos lo que se esconde más allá de la muerte, para lo que deben forzar la paralización del corazón y el cerebro reflejando los monitores de tales signos vitales, tras lo cual procederán a reavivar al fallecido. En esta película nos muestran cómo entidades que están en el más allá, seres hostiles que se tratan de desencarnados y otras entidades oscuras que se disfrazan de seres ya fallecidos pueden cruzar esas realidades interdimensionales y perseguir y atormentar a quienes han cruzado el umbral de esta realidad física. Entidades que controlan los accesos y salidas de esta dimensión a las paralelas. Todo para que la humanidad no vea qué hay después de esta realidad física. En una parte de la película muestran el acceso de esta dimensión a una paralela con el color rojo. Como ya he dicho en anteriores vídeos, cuando muestran este color con la aparición de entidades interdimensionales, están mostrándonos la conexión de dimensiones donde habitan estas entidades arconte. Hay un doctor neurocirujano de la Universidad de Harvard llamado Eben Alexander que es la prueba palpable de la existencia de la vida después de la muerte, ya que lo vivió directamente, y dice lo siguiente: he estado sumido en un profundo coma durante una semana en el que viajé a otra dimensión de este universo, una dimensión que nunca antes pude llegar a soñar que existiera, y que relata en su libro titulado La prueba del cielo, el viaje de un neurocirujano a la vida después de la muerte. El neurocirujano asegura que antes de vivir esta experiencia no creía en la vida más allá de la muerte, pero ahora dice contar con la prueba irrefutable de que estaba equivocado. Precisamente el debate abierto en torno al relato del médico norteamericano se centra en si una experiencia personal puede ser una prueba física o no. Para el mayor experto mundial en estos temas, el psiquiatra y filósofo Raymond Moody, no hay duda, y dice lo siguiente: el doctor Eben Alexander es la prueba viviente de que existe vida después de la muerte. Es el caso más asombroso sobre experiencias cercanas a la muerte que he escuchado desde hace más de 4 décadas estudiando estos fenómenos. Este debate ya ha llegado a Europa de la mano del cardiólogo Pim Van Lommel, quien se dedica a investigar experiencias cercanas a la muerte, y dice lo siguiente: las han vivido miles
miles de personas, o quizás millones, pero no todas las explican por temor a ser tachadas de lunáticas, de locos, o porque creen que las causan la medicación o la enfermedad. No todos experimentan lo mismo, pero sí citan algunas experiencias recurrentes que coinciden en un cruce espaciotemporal. El cirujano norteamericano sí es de los que cuentan su visita al cielo con todo lujo de detalles, su visita al más allá con todo lujo de detalles. Y dice lo siguiente: una aventura que comenzó en un lugar espacial más alto que las nubes. Allí había criaturas muy diferentes a las que hay en la Tierra, pájaros y ángeles, que sencillamente eran formas superiores. Alexander compara los fuertes sonidos que emitían estas criaturas con cantos gloriosos que más tarde entendí como gritos de alegría. Su viaje se produjo rodeado de millones de mariposas y una mujer al modo de un ángel de la guarda que le repitió 3 mensajes concretos en un idioma desconocido pero entendible para el neurocirujano en aquellos momentos. Sois amados y respetados, os queremos para siempre. No tienes nada que temer y no hay nada por lo que puedas hacer el mal. Esta mujer también le prometió que le enseñaría muchas cosas de ese nuevo mundo, pero que inevitablemente debía volver a la Tierra. Sé que esto es tan extraordinario como increíble. Otros médicos me dicen que todo es cosa de mi mente, pero está lejos de ser una alucinación porque fue tan real o más que cualquier otro acontecimiento vital anterior, aseguró Alexander. La ortodoxia médica suele explicar estos casos como meras alucinaciones causadas por la anoxia, carencia de oxígeno en el cerebro. Una tesis que el experto en encuentros cercanos a la muerte Pim Van Lommel pone en entredicho porque si la causa fuera la anoxia, todos los que vuelven a la vida tras estar cerca de la muerte tendrían unas experiencias cercanas a la muerte porque todos la sufren, pero en cambio solo el 18% tienen estas experiencias. Nuestra muerte solo es un cambio de conciencia, una transición, dijo, unas experiencias que suelen cambiar por completo la filosofía de vida de sus protagonistas. Antes de mi experiencia era muy escéptico con las experiencias cercanas a la muerte. Hoy en día sé que son una realidad. Durante toda mi carrera de más de 30 años fui defensor, al igual que la mayoría de mis compañeros, de que el cerebro genera conciencia y de que vivimos en un universo desprovisto de cualquier tipo de emoción. Sin embargo, lo que me ha ocurrido cambió todas mis creencias y teorías, por lo que tengo la intención de pasar el resto de mi vida investigando la verdadera naturaleza de la conciencia, una postura que cada vez adoptan más investigadores médicos, añade el neurocirujano. Van Lommel ha llegado a la conclusión, después de analizar a cientos de pacientes con experiencias cercanas a la muerte, de que la conciencia no es más que un retransmisor para esta dimensión de nuestro ser. Es como una radio que mientras vivimos aquí sintoniza con este universo. Nuestra muerte solo es un cambio de conciencia, una transición porque morimos en una dimensión para pasar a otra, una teoría alejada del misticismo que el cardiólogo no creyente defiende en términos de física cuántica. El caso del médico Eben Alexander no es un hecho aislado. Cada vez son más los científicos que apoyan las teorías sobre las experiencias cercanas a la muerte basadas en el acceso del ser a otro tipo de dimensiones, además de los testimonios de miles de personas con experiencias cercanas a la muerte.